no me juzgas por mis fracasos, no me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, levantando fe para darnos su salvación. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. De las cadenas libre soy, mi Dios mi Rey redimió. Como una fuente derramó su gracia y su amor sin fin. De las cadenas libre soy, mi Dios mi Rey me redimió. Como una fuente derramó su gracia y su amor sin fin. Sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Muchas gracias, Benjamín.
Que el Señor te bendiga. Qué bien Dios te usa y damos gracias al Señor por ello. Bueno, todos bienvenidos. Hoy día nos reunimos nuevamente para escuchar su palabra, para alabar, para orar. Y de alguna manera Dios se las arregla para que nosotros nos arreglemos de estar juntos, de poder compartir este tiempo y a la vez ser iglesia. Es difícil en este tiempo porque estando cada uno en nuestra casa nos preguntamos cómo. Y bueno, así de esta manera nomás, de esta forma. Creemos que frente a la recomendación de las autoridades de que estemos en las casas, vamos a sujetarnos. No es que nos sujetemos siempre al gobierno, pero entendemos que esto es algo momentáneo, algo que va a terminar y que de alguna forma nos ha permitido como iglesia tomarnos un tiempo para reflexionar, para pensar en nosotros y a la vez también para seguir creciendo. Entonces, oramos para que esto se acabe, pero a la vez oramos para que Dios lo use en toda la magnitud que Él tiene y todo lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Hoy día quiero hablarles acerca de la gracia de Dios. Cuando niño en la escuela dominical me enseñaron que la gracia de Dios es un regalo, pero siendo ya mayor descubrí que la gracia también es poder para vivir. Y quiero hablarles un poco de eso, más que de la salvación en sí misma, que es la gracia que nos trae salvación, quiero hablarles de una gracia que nos permite vivir. La misma gracia de Cristo, la misma gracia que Él nos mostró al morir en la cruz por nosotros y resucitar, esa misma gracia nos permite a nosotros vivir. Pero ¿de qué forma? ¿Cómo nosotros podemos experimentar esa gracia en este tiempo? ¿Y cómo poder vivirla? No solo hablar y conocerla, sino que cómo poder ponerla en aplicación. Entonces les pido que me acompañen en una oración y que el Señor pueda hablarles, así como me ha hablado a mí a través de esta palabra, también el Señor les hable. Oremos un momento. Señor, gracias por este día, gracias Señor por tu palabra que será predicada, gracias Señor por cada persona que está hoy día ahí al otro lado mirando, Señor, y cada uno en su casa. Y Padre, en esta forma extraña, Padre amado, yo te pido que tú obres de una manera poderosa. Señor, que tú recorras, Señor, en cada domicilio, en cada casa, Señor, tu Espíritu Santo nos esté visitando. En cada hogar de cristianos, Señor, que se han reunido, que se reúnen y que se reunirán, tú estés, Señor, visitando cada casa. Padre, gracias te doy, Señor, porque tú eres un Dios bueno y que tiene la capacidad, Señor, de hacerlo. Y que tus ángeles, Señor, como mencionaba al comienzo, Anemic, esto de lo sobrenatural, como tú te mueves, Padre amado, porque tú no estás interrumpido, tú no estás ni en cuarentena, ni estás atrapado, ni te sientes, Señor, con claustrofobia. Tú sigues obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas y estás ahora en cada casa. Y te pido que esta palabra llegue a cada casa y en cada casa, Señor, a cada individuo de esa casa, y que las personas al recibir tu palabra puedan vivir de la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Esa vida gloriosa, abundante, que derrama hacia otros. Y gracias, Señor, te damos por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, abran sus Biblias en 2 Corintios 6, del 1 al 10. Todos pusieron o yo veo aquí algunos que están con su pantalla desconectada, pero bueno, yo espero que tengan su Biblia allí, la abran o la enciendan si están ocupando algún dispositivo eléctrico, pero aquí vamos. 2 Corintios 6, del 1 al 10, y dice así: y como colaboradores con él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Ahí voy a detenerme solamente un minuto. A no recibir la gracia de Dios en vano. O sea, ¿uno podría recibir la gracia de Dios en vano? Según la palabra, sí. Podríamos recibir esto, pero de manera vana, de manera no dándole la importancia que esto tiene, no enfocándonos en el real sentido que Dios le había asignado a esta gracia. Entonces, primera advertencia al apóstol Pablo a los Corintios y también a nosotros es a no vivir la gracia en vano. Y entonces hablaremos hoy día acerca de cómo vivir la gracia, no de una manera vana, sino que de acuerdo a los propósitos que Dios nos ha propuesto y nos da. Pues él dice, continúa el relato ahí en 2 Corintios 6:1, pues él dice: en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí.
He aquí ahora es el tiempo propicio. He aquí ahora el día de salvación. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo. Aquí el apóstol Pablo empieza a hablar acerca del ministerio, de cómo él mismo, su vida, ha tratado de dar un buen testimonio. Y dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo, nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Esta primera parte del apóstol dice, nos recomendamos porque ustedes han visto quiénes hemos sido en todas estas circunstancias, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en cárceles, en trabajos, ¿verdad? Y en todas estas circunstancias, ustedes han visto la gracia de Dios obrando en nosotros. Qué importante la credencial del apóstol Pablo, ¿no? Que no solamente dice, miren los cultos que nosotros hacemos, ¿verdad? Ni vean los instrumentos que tenemos o las luces que estos puedan tener, sino que él está diciendo, miren cómo nosotros hemos vivido con esta gracia. Pablo mismo, en sí mismo, él es el escenario, no un lugar, nosotros somos la iglesia. Y esa es la primera parte, entonces, que él está hablándonos. Y después continúa, también hablando acerca de la vida personal. Él dice, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Y entonces él da un testimonio de cómo su vida se ha guardado en esta santidad, en justicia, en amor. Ahí pueden ver la gracia de Dios, dice Pablo. Y luego continúa, en honra y en deshonra. Aquí empiezan una serie de paralelos que el apóstol Pablo nos muestra que muchas veces no recibimos lo que se supone que tendríamos que recibir. Sin embargo, Dios sabe nuestro corazón. En honra, dice, y en deshonra. Ciertamente fue deshonrado el apóstol por los que lo perseguían, por los religiosos del tiempo, por los que lo ridiculizaron, las autoridades que lo rechazaron. Sin embargo, él recibió honra en los cielos. Y Pablo podía ver eso, podía entender esta dualidad, en mala fama y en buena fama. Y a veces nos va a tocar experimentar esto, ¿no? De que muchas veces vamos a pensar de que ser cristiano como que todos van a hablar bien de ti, y a veces no va a ser así, pero lo importante es lo que Dios piense en nosotros, con una conciencia correcta, viviendo bajo la gracia. Dice, como impostores, pero veraces. Nos podrían tener hasta como mentirosos, pero Dios sabe que estamos actuando en la verdad. Como desconocidos, pero bien conocidos. Qué importante esto, ¿no? En estos días de Facebook, Instagram, en que queremos que todos vean nuestras fotos o sepan de nosotros, y parece que si no aparezco con algo, no existo allí en la plataforma. Sin embargo, lo que más importa es que Dios nos conozca, que estemos en el Facebook de Dios, como moribundos y aquí vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y aquí vamos a entrar ya a la materia, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, y termina con una línea de oro que dice el apóstol Pablo, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Y eso es la gracia, es como no tener nada, pero poseerlo todo. Dios nos da a nosotros todo, todo para vivir. Pero esto suena a veces tan amplio y podría sonar hasta religioso y decimos, no, si la gracia de Dios nos permite todo. Pero ¿qué significa? ¿Cómo puedes vivirlo? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo viven la gracia de Dios? ¿De qué forma? Y vamos a descomponer varios puntos ahora en una seguidilla de versículos que nos van a hablar cómo opera la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, lo primero que vamos a decir es el versículo que dice en 1 Corintios 15:10, que es maravilloso, por la gracia de Dios soy lo que soy. Oh, ese versículo, la primera vez que lo leí, como que rebotaba en mi mente y como que mis neuronas no eran capaces de entenderlo. Me sonaba entre que orgulloso, como vanidoso. ¿Qué es lo que estaba hablando aquí el apóstol Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero no, Pablo entiende de que ya no es su vida, sino que es la nueva vida. Esta nueva vida es por la gracia de Dios. Y entonces, ¿cómo opera la gracia de Dios? En primer lugar, en nuestra identidad. ¿Quién dice quiénes somos? Dios dice quiénes somos.
Vivimos en un mundo lleno de apodos, seudónimos, ¿verdad? En el colegio, quizás, como te decían, ¿no? El gordito, el pelado, el flaco, el, no sé, si tenías la nariz muy grande o las orejas levantadas. A la gente le gusta a veces torturar a otros con seudónimos, ¿verdad? Y buscar debilidades para burlarse de otros. Y nos llegan y nos hieren el corazón, ¿verdad? Y de alguna manera este mundo que nos rodea nos quiere poner un timbre para decir quiénes somos, ¿verdad? Y nosotros entonces nos queremos validar a través de tantas formas, por el lugar donde vivimos, por la carrera que estudiamos, para darnos un nombre, ¿verdad? Ese era el problema de la Torre de Babel, que quería darse un nombre pero sin Dios. Y aquí el que da la identidad es Dios, y la gracia es eso. La gracia nos da identidad. Dios define quiénes somos, y Dios también pone sobrenombres, pero ¿qué sobrenombres, no? Tú serás Pedro. Ese es un buen sobrenombre. Tú serás Roca. Ay, los sobrenombres de Dios son tan buenos. Plantío de Jehová. Tú serás plantío de Jehová. ¿Cómo, cómo podemos encontrar un Dios tan maravilloso que nos pone tan buenos sobrenombres? Tú serás la luz del mundo. Entonces yo soy lo que Dios dice que soy. Le guste o no le guste a quien esté frente a mí. Yo soy definido por quien Dios dice que yo soy. Y tú eres definido por quien Dios dice que tú eres. Y eso es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no es como verlo así en un sentido como, mira, es lo que hay. A veces yo digo, eso es lo que hay. Pero no, es maravilloso. Lo que Dios ha hecho en ti es algo tan bueno. Y lo que Dios hace en mí es tan bueno, es tan precioso, es tan sublime, porque Dios lo ha hecho así. No es que signifique un sentido de vanidad o de pensar que somos más que otros. No, pero digo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque si fuera por mí, ¿qué sería? ¿Qué sería de mí sin Dios? ¿Cuál sería mi nombre si no fuera por Dios? ¿Cuál sería mi identidad si no fuera por Dios? ¿Quién la definiría? Probablemente el mundo, o si no yo mismo. Y tendría que ponerme algunos seudónimos para afirmarme a mí mismo. Sin embargo, Dios dice quién yo soy. Y dice, tú eres mi hijo amado. Tú eres la niña de mis ojos. Eso es lo que Dios dice, y Dios define nuestra identidad. La gracia hace eso. Hace unos años atrás leí un libro de un escritor cristiano que se llama Frank Peretti. No sé si lo han leído, pero si no han leído nada de Frank Peretti, lean de él. Es un norteamericano, aunque aparece el apellido como italiano, ¿verdad? Frank Peretti escribió 2 libros muy famosos que se llaman Viviendo en la oscuridad, como si esta patente oscuridad. Ese es uno de los libros más famosos de él, una novela. Es excelente, habla sobre guerra espiritual, y de ahí hay otra saga, ¿verdad?, de 2 libros grandes. Y luego escribió un libro que se llama El espíritu herido. Ha escrito, me imagino, muchos libros, pero yo he leído solamente esos, creo que 3 de él. Y él escribió un libro que se llama El espíritu herido. Y habla su testimonio cuando él fue abusado, cuando niño, no abusado sexualmente o físicamente, sino de las burlas que él recibió en el colegio. Él tenía un problema en su lengua que le impedía hablar bien. Y esto le significó una persecución desde muy pequeño en el colegio, en la básica, en la media. Ustedes pueden imaginar la cantidad de sobrenombres, de palabras de burla. Y él escribió este libro para ayudar a jóvenes, a niños que son torturados a través del abuso, del bullying, ¿no? De esto de burlarse de otros. Y cómo Dios puede, de alguna manera, poder restaurarnos de eso y darnos otro nombre, un nombre que no es el nombre que los otros nos ponen. Ese libro, El espíritu herido, llega al final hablando de un espíritu nuevo, un espíritu que ha sido sanado. Y eso es lo que provoca cuando la gracia de Dios define quién soy. Porque para que Dios defina quién yo soy, tiene que haber un proceso de sanidad. Es decir, yo tengo que aceptar la definición de Dios. Porque no se trata solamente que Dios te diga quién eres, sino que tú estás de acuerdo con Dios en quién eres. Estamos de acuerdo en quiénes somos, porque Él me ha sanado. Yo recibo la gracia de Dios, es un regalo de parte de Él. La identidad que Él me da es un regalo, no es algo que yo logro, es algo que Él me da, y lo recibo por fe.
y también para poder recibirlo, tengo que soltar mi falsa identidad. No puedo tener dos identidades, podría, pero sería algo catastrófico, ¿no? Vivir esta doble identidad como príncipe, como mendigo, como hijo, como un bastardo, como un huérfano, como alguien que no pertenece. Cuando uno vive esa dualidad es muy terrible, porque en el fondo hay una canción que dice, creo que era Alberto Cortés, no soy de aquí ni soy de allá. Para los que son más viejos solamente pueden conocer esa canción. Era muy bonito, tenía una voz muy bonita Alberto Cortés, un argentino. No soy de aquí ni soy de allá. Pero sabes, cuando Dios, por su gracia, y por eso Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, soy lo que soy significa que ya no soy lo que era antes, ya no soy lo que los otros dicen, ya no soy lo que los demás quieren imponerme, ya no soy lo que mis padres dicen, ya no soy lo que la universidad dice, ya no soy lo que el mundo dice, y ahora yo soy lo que Dios dice que soy. Eso es gracia, eso es gracia. Esa es una gracia poderosa, es una gracia potente, porque significa sanidad, es poder absoluto. No es solamente que yo salga a la calle y diga yo soy lo que es, no, es un proceso de una gloria que muestra una obra sobrenatural de Dios. Es el diamante que ha sido pulido, que le han sacado el barro. Eso es la expresión, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y lo sé porque Él me lo dice, lo sé porque Él me lo declara. Y aceptar esa declaración es el triunfo de la gracia en nuestra identidad. De esto podríamos hacer varios sermones, pero yo diría lo poderoso de la gracia de la identidad es que nos hace inmunes a la opinión de los demás. Y me refiero a las buenas opiniones y a las malas opiniones. A veces decimos, ¿verdad? No, si esto me resbala, decimos. No me refiero a eso, me refiero a que no me afectan ni los halagos, no me añaden, y la crítica o las malas palabras sobre mí no me restan. Creo que me entienden, ¿no? Es decir, ni las buenas palabras ni las malas palabras tienen el poder que antes tenían. Porque lo peligroso también es que podamos irnos hacia las palabras que otros quieran darnos y nos manipulan con las buenas palabras, pero saben, por la gracia de Dios soy lo que soy, significa que soy libre, libre de esa opinión. No es que no considere la opinión de la demás gente, porque evidentemente quiero amarlos y quiero ser luz para ellos, pero por otro lado, tengo que aprender a vivir en esa libertad de lo que Dios dice que yo soy y aceptarme en esta nueva identidad. Eso es puro poder, eso es poder extraordinario. ¿Sabían ustedes que muy poca gente puede decir eso? ¿Sabían ustedes que solo los cristianos pueden decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy? La mayoría de la gente, yo ahora que estoy predicándoles, yo puedo ver por la ventana el condominio donde nosotros vivimos y veo gente que está paseando al perro en este rato y digo, ¿esta gente podrá decir eso? Y yo respondo, no, no, porque solamente se logra a través de la gracia de Dios. Es un regalo maravilloso tener una identidad basada en Él. Entonces, gloria a Dios por eso, ¿no? La primera cosa sería esto de la identidad. Y para terminar, y eso que el primer punto, nos esperan como 8 puntos chicos, así que aguántense, pónganse cinturones de seguridad. Aquí vamos. Para terminar el punto sobre, por la gracia de Dios, soy lo que soy, recordé a este hermano que se llama Nick Vujicic. ¿Conocen Nick Vujicic? Nick Vujicic es un hermano en la fe que no tiene ni brazos ni piernas. Y él es un conferencista, famoso se hizo sobre todo cuando vino a Chile, ¿verdad? E hizo esa famosa entrevista con Felipe Camiroaga, que posteriormente él después tuvo ese accidente fatal. Nick Vujicic predicó esa vez. Yo recuerdo que lo vi y yo me emocioné cuando lo vi en Televisión Nacional. Él predicó el Evangelio y era un hombre sin brazos, sin piernas. ¿Usted cree que estaba acomplejado, que sentía un sentido de inferioridad? Absolutamente no, absolutamente no. Tuve la bendición por una invitación de una amiga nuestra de ir al Parque O'Higgins, ahí a la arena Movistar. Fuimos invitados para ir a escuchar una charla que él dio allá, una charla motivacional. Había miles de personas, estaba absolutamente lleno el Arena Movistar. Y nosotros ahí, creo que fuimos con los dos más grandes nuestros, creo, con Dani y con Benji, y estábamos ahí en una zona Platinum. Obviamente como pastores siempre tenemos esos privilegios, y gloria a Dios estábamos en un buen lugar, y ahí estaba él. Y empezó a hablar y, ¿saben? Lo pusieron sobre una mesa.
porque su cuerpo no tiene piernas y no tiene brazos, pero lo pusieron sobre una mesa en el escenario. Sin embargo, él tenía su identidad más clara que todos los demás que estábamos ahí juntos. Él sabía quién era. Él podía decir, yo soy lo que soy, y eso era lo asombroso, eso era lo milagroso, que él no depende de los demás ni de las burlas de los demás. ¿Se imaginan la cantidad de sobrenombres que él puede haber tenido? ¿Se imaginan de la cantidad de decretos que médicos, psiquiatras han dicho sobre su vida? Y de repente él se levanta y dice, no, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y tenía una autoridad enorme, pero ¿sabes? No necesitamos que nos falten 2 brazos ni 2 piernas. Yo admiro a este hermano, entonces yo quiero señalar que él hace un testimonio poderoso. Pero sin embargo a veces digo yo, y yo que tengo estas 2 piernas y cosas, a veces luchamos tanto, porque puede que no tengamos amputados los brazos, ni amputadas las piernas, pero tenemos amputada nuestra alma. Y por eso nos cuesta tanto aceptar esto. Tenemos amputada nuestra alma y nos cuesta vivir porque nuestra alma está llena de vacíos, de cosas que nos mueven porque han sido dañadas. Y lo que Dios quiere hacer es sanarnos y la vida de Dios la completa. En la vida de Nick Vujicic, amigo, dice que ella hace unos se casó, tiene hijos, tiene una familia muy bonita. Solamente Dios puede hacer eso. Es parte del milagro, es parte de la nueva identidad que este hombre tiene en Cristo Jesús. Bueno, vamos al segundo punto, ¿no? ¿Estamos ok? Hasta aquí vamos en el primero. Entonces, la gracia nos da identidad, primer punto. Segundo, la gracia nos da posición. Posición. En Romanos 5, 1 y 2, dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza en esta gracia, ¿por qué? Porque la gracia es algo firme, la gracia es algo como una roca, es algo que no se mueve. La gracia es inconmovible, es decir, yo estoy parado sobre algo que es una obra perfecta, estoy parado sobre Cristo Jesús, estoy parado sobre la obra en la cruz, y estoy parado sobre la obra de la resurrección, y estoy parado sobre la obra de la segunda venida. Esa es mi base, ese es mi fundamento, Cristo en la roca, y eso es por gracia. Ahora, ¿qué significa, sería la diferencia de una persona que está con una base firme de otra que no? Es que aunque vengan circunstancias difíciles, aunque la vida a veces nos presente complicaciones, estamos firmes en Cristo Jesús. Un hogar que está cimentado sobre Cristo es un hogar diferente a uno que no lo es. Y en este tiempo de la pandemia, yo creo que ha quedado más que en evidencia aquellos hogares que están parados sobre Cristo de aquellos que no. Que ha aumentado el abuso, ¿verdad? Sobre mujeres, que han habido conflictos con padres, con hijos, ha quedado a la luz muchas cosas. Pero aquellos que tenemos al Señor Jesucristo, esta ha sido una gran bendición, es una oportunidad, porque esto es inamovible, esto es algo que donde nos pongan. Por eso Pablo, él predicaba desde la cárcel, porque su posición estaba guardada, era firme, constante como una roca. Recuerdo cuando joven en la universidad, salían algunos de mis compañeros a la calle. Yo estudié Derecho en Pío IX en la Universidad de Chile, y ese era el epicentro. Yo estuve en los años posteriores al final del tiempo de Pinochet, entonces yo me lo viví todo, absolutamente todo, de las protestas, todo. Es decir, yo estuve del año 86 hasta el 90, del regreso a la democracia, así que todo lo que eran las protestas me lo viví. Y yo, más bien de familia más hacia el lado de la derecha, ¿verdad? No participaba mucho de estas cosas, pero tenía amigos míos que sí, que sí iban a protestar y salían ahí a la calle Pío IX o cortaban Santa María. Y recuerdo que había un grito que ellos decían: no, no nos moverán, no, no, no nos moverán. Gritaban eso, pero aparecía el guanaco y los movía a todos. Hasta ahí les llegaba el no nos moverán.
Y yo pensaba y reflexionaba sobre eso en la tarde. ¿Cuánta gente ha pensado que nadie lo iba a mover? Pienso en las dictaduras como de Stalin o de Hitler, ¿verdad? Que ellos se instalaron allí y pensaron que iban a ser como los dueños del mundo. Piensen en el Imperio Romano. Ellos pensaron que era eterno. Sin embargo, desapareció y la iglesia permaneció. Y la iglesia permaneció. Esto es algo poderoso, porque nuestra posición a través de la gracia es una posición firme. Cuando un cristiano dice, yo a mí nadie me mueve, efectivamente nadie lo mueve, porque Cristo es nuestra roca. Esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra solvencia. Sobre eso estamos parados. No es un argumento humano, es un argumento sobrehumano, es extraordinario. Cristo nos ha perdonado, nos ha lavado, y eso es una obra completa para todo aquel que es hijo de Dios. Hay un salmo precioso, Salmo 40, que habla acerca de que el Señor nos lavó y nos ha sacado del lodo cenagoso y nos ha puesto en una roca. Y en esa roca nosotros estamos. Y dice la Escritura en los salmos que verán esto muchos y creerán. Cuando una persona tiene una vida sólida en Cristo Jesús, esa gracia que nos permite estar parados allí llega a ser un gran testimonio y los demás pueden verlo y quieren un tipo de vida así, un tipo de vida inconmovible, que no depende de las ideologías o del momento, que no es de tendencias, sino que es algo firme, es algo constante. La iglesia cristiana ha sido el elemento constante a lo largo de la historia. Y nosotros somos parte de esa historia y somos ese elemento constante. ¿Por qué? Porque Cristo nos da esa posición. Cristo nos permite vivir en ese lugar firme, constante. Muy bien, vamos al tercero. Ya tenemos dos. ¿Recuerdan cuáles son? Ahí me los pueden escribir más rato. Primero, nuestra identidad, ¿sí? Segundo, nuestra posición. Tercero, la gracia de Dios nos da un nuevo comportamiento. La gracia de Dios cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de ser. El que robaba ya no roba más, el que hablaba mal ahora habla bien, el que era un mentiroso ahora dice la verdad, el que era un mujeriego ahora es un hombre fiel. Dios hace eso. La gracia de Dios, la gracia maravillosa de Dios. Yo siempre menciono mis experiencias cuando joven íbamos a evangelizar a la población San Gregorio en Santiago, que es una población bastante difícil. Es decir, me refiero a difícil porque allá había narcotráfico en esos años y era más o menos peligroso. Y lo que me gustaba a mí de ir allá era cuando caminábamos por las calles, eh, tú podías ver una casa que estaba ordenadita, pintada y con una florcita afuera y decían, ahí hay un evangélico, ahí hay un hermano, ahí hay un hermano. Y se notaba, porque cambia todo, cambia la manera, cambia nuestra manera de ser. El comportamiento del ser humano es cambiado a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no podemos, pero el Señor nos cambia. Él nos transforma en otra persona, y esto es tan maravilloso, porque el mundo se asombra, ¿verdad? Que no vayamos, ¿verdad? Bajo su desilusión, y aparecemos nosotros y decimos, bueno, yo creo que hay esperanza. Y eso es porque Cristo está obrando en nosotros, porque hay un cambio en nosotros. La gracia de Dios nos permite cambiar. Por eso yo creo que si alguno de ustedes dice, miren, yo soy como soy, no dice la gracia, a ver, cambien el versículo, en vez de decir, por la gracia de Dios soy lo que soy, algunos en la iglesia dicen, no, yo soy como soy. Así que al que le guste, y si no, eso no es gracia. Eso es tosudez. Eso es pensar de que Dios no es capaz de cambiarte. Cuando las personas dicen, mira, así yo soy nomás y punto. Yo tengo este carácter que es más o menos podrido, ¿verdad? Y tendrán que aceptarme con este carácter. Pues bien, eso no es bíblico. Eso no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. Eso no tiene nada que ver con gracia. Eso tiene que ver sencillamente con aferrarse a lo viejo, a lo antiguo, y no ser capaces de recibir lo nuevo y de poder aceptar que Dios es más poderoso, que puede cambiar todo en nuestra vida. En la Biblia está lleno de estos casos. Hombres como Moisés, ¿verdad? Que querían arrogantes, ¿verdad? Que querían hacer la cosa a su manera, y aparece Dios y lo transforma en el hombre más manso que ha habido. Solamente Dios puede hacerlo. Dios hace esas cosas extraordinarias. Dios hace que personas que son cobardes, ¿verdad? Temerosos, los transforma en héroes. Dios hace eso. Dios quiere un cambio.
¿Y es por qué? Porque la gracia siempre opera un cambio. Si hay un cristiano sí, y que no ha tenido un cambio, en realidad posiblemente hay un problema en su relación con el Señor. Porque cuando uno conoce a Cristo, uno es cambiado, cambiado. No sé con quién hablaba la otra vez, o quizás lo prediqué la semana pasada, pero aquí va el ejemplo nuevo. Es el problema del pastor, ¿verdad? Que a veces predica a personas y no se acuerda a quién le predicó la última vez. Pero yo recuerdo que cuando me convertí, hubo un cambio muy visible a mi vida. ¿Y cuál fue? Yo antes de convertirme, antes de los 17 años, pasaba fracturándome, enfermo, tenía muchas cuestiones en mi cuerpo, muchos me afectaban. Iba a un partido de fútbol, salía quebrado, en un partido de básquetbol salía con el dedo malo, siempre pasaba un accidente. Pero cuando me convertí podía entrar a un partido de fútbol y no pasó nada, podía estar ahí. No que fui goleador, me encantaría poder decir eso de la historia, ¿verdad? Que me transformé en la gran estrella del fútbol. No, no fue eso. Pero como que Dios me guardaba. Y eso cambió en mí el sentido del temor y me quitó el miedo. Dios hace eso. Dios puede hacernos de alguien que es temeroso a alguien valiente. Y no estoy diciendo yo que uno sea un temerario, porque yo creo que no necesitamos temerarios, necesitamos hombres temerosos de Dios. Y cuando uno le tiene temor a Dios, el temor ese de querer agradarlo, de querer, cuando lo ponemos a él en primer lugar, desaparecen muchas cosas en nuestra vida y nuestro comportamiento es alterado. Si éramos cobardes, ahora somos valientes. Si éramos inseguros, ahora nos volvemos seguros. Si no perdonábamos, ahora podemos perdonar, pero eso es por la gracia del Señor. Es un poder extraordinario, extraordinario. No podemos fabricarlo, no podemos nosotros mismos, ¿verdad? Voy a pensar ahora que yo voy a ser una persona diferente. No funciona así, es por la gracia de Dios. Y la recibimos como un regalo, igual que la salvación. Y opera en los hijos de Dios. Dice en 2 Corintios 1:12, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. O sea, ¿cómo nos hemos conducido frente a ustedes? Dice el apóstol Pablo, es por la gracia de Dios. Esa manera de comportarnos es por la gracia de Dios. Qué bello es poder darnos cuenta cómo Dios nos va cambiando. Otro. Entonces, ¿ya cuántos llevamos? 3. Y queda todavía. Por favor, tengan paciencia. Búsquense un cafecito, como yo no los veo, y vuelven otra vez, pero no se pierdan esto, porque es muy importante. Primero, nuestra identidad. Segundo, nuestra posición. Tercero, nuestro comportamiento. Cuarto, nuestra vida pasa de un reino a otro reino por la gracia de Dios. Somos trasladados de un reino a otro reino por la gracia de Dios. Romanos 5:17. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinaremos en otro reino, somos parte de otro reino, un traslado. Antes estábamos en el reino de la oscuridad y ahora estamos en el reino de la luz. Fue San Agustín el que primero planteó esto de una manera muy clara, ¿verdad? Tiene un libro que se llama La ciudad de Dios, la ciudad de Dios, la ciudad de la luz, en que él plantea estas dos realidades. Y es que cuando uno conoce al Señor es trasladado de un lugar a otro lugar y nos movemos en otro reino, con otros códigos. Cuando uno descubre a un hermano en la fe, aunque pertenezca a otra cultura, en otro país, uno lo reconoce. Por la gracia de Dios me ha tocado recorrer hartos lugares y es muy fácil reconocer a un hermano en la fe. No puedo decir, mira, es que actúan de tal forma porque anda con una Biblia en la mano. No es por eso. Porque usa corbata tampoco. Sino que porque su forma, algo, el Espíritu Santo me avisa que él es hermano mío. ¿Y por qué? Porque es otro reino. Es otro reino, son otras credenciales. Difícil de explicar este punto, pero ya no pertenecemos al reino anterior. Yo morí para el reino de Chile o para el reino de este mundo. No estoy diciendo que no podamos ser parte y que es bueno ser parte de una nación, pero hermanos, yo pertenezco a otro lugar. Tú perteneces a otro lugar. La gracia de Dios te ha trasladado de un reino a otro reino. ¿Y en qué importa esto que ahora tienes otro rey?
El rey que tenías antes era un rey que te castigaba, que te avergonzaba, que te destruía, un rey que abusaba de ti, un tirano. Pero ahora tenemos otro rey, un rey de justicia, un rey de verdad, un rey de amor, un rey que quiere lo mejor para nosotros. Dicen que la mejor forma de gobierno no es la democracia. Bueno, para los que han estudiado algo de política saben esto, lo mejor es un rey bondadoso. Lo mejor es un rey bondadoso. Y nosotros tenemos un rey que nos ama, un rey bueno. A mí me impresiona lo bueno que es Dios, cómo nos provee. Me encantaría preguntarles qué almorzaron ustedes hoy día. La Mimi que hizo un almuerzo tan rico hoy día. Y ahí al probarlo, ¿verdad? Mi Dios me está proveyendo a través de eso. Y después vino el postre, no les voy a contar porque ahí ya era demasiado. Y viene el postre. Dios nos provee. Dios te provee. Dios me provee. Un Dios que se encarga de nuestro bienestar. Un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, la gracia de Dios nos permite ahora vivir en un código distinto, nos permite vivir en una realidad distinta, con leyes distintas, con un rey distinto, obviamente, con un marco de acción diferente. Ya no nos movemos solamente en lo terrenal, sino que nos movemos en un mundo también espiritual. El cristiano pasa a tener una visión más completa, porque ahora él puede ver no solo lo que los ojos ven, sino que los ojos tampoco pueden ver. Es decir, vemos a través del mundo espiritual, y esto es por la gracia de Dios. Dios nos traslada a otro reino. Y qué poderoso es este concepto, ¿no? Porque eso nos permite tener esperanza. Y este reino será el que prevalecerá, al cual nosotros pertenecemos. Cuando venga Cristo, Él establecerá su reino completo, y nosotros seremos parte de ese reino. Pero será ese reino que ahora ya estamos saboreando, no será otro reino. Si ahora hemos visto un poco a Cristo, si conocemos algo de Él, eso será multiplicado. Síganme el pensamiento. Si yo conozco que Jesús es verdad, cuando esté con Él en su presencia será más verdad. Si conozco que Él es bondad, cuando yo esté en el reino pleno será más bondad. Esto es difícil de entender. Si yo puedo ver que Dios es tan bondadoso hoy día, va a ser mucho, voy a conocer mucho más de su bondad cuando ya esté en el reino pleno. Pero hoy día yo ya estoy saboreando el reino de Dios, estoy experimentando el pertenecer a otro Señor. Y a veces cuesta acostumbrarse a este otro reino porque uno queda como temeroso nomás de la forma que uno se relacionaba con el rey anterior. Alguien lo ha explicado, eh, creo que fue Neil Anderson en su libro sobre Victoria sobre la Oscuridad, o uno que se llama también Cristianismo Clásico, de otro autor que se llama Bob George, no Boy George, sino que Bob George, y él dice de que es como el ejemplo del profesor. Cuando tú tenías un profesor que era como medio tirano, ¿verdad? Un profesor de matemáticas, perdón con los profesores de matemáticas o profesores de matemáticas, solamente voy a usar el ejemplo. Entonces, cuando tú tienes un profesor de matemáticas que te hacía sudar, ¿verdad? Y que de alguna manera no entendías nada y decía, alguien tiene una pregunta y nadie se atrevía, entonces tú tampoco querías preguntar nada. Entonces uno se acostumbra a vivir en ese temor, ¿verdad? En la ignorancia, en el miedo, y no puedes salir. Y de repente aparece otro profesor de matemáticas. Yo me acuerdo, tuve un profesor de matemáticas, no era perfecto, era el profesor Aguayo, ¿verdad? Aguayo, Belfort Aguayo. Y, y este profesor era un poco tirano como todo profesor de matemáticas, bueno, por los que yo conocí, pero él fue un hombre que me dio oportunidades. Recuerdo que me dijo, no a mí solamente, pero yo fui uno de los pocos que le hizo caso. Miren, si ustedes hacen de nuevo su cuaderno y lo ponen todo limpio, todo el cuaderno lo pasan en limpio, en otro cuaderno, ¿verdad? Y todas las materias que hemos pasado en el primer semestre y en las vacaciones de invierno, ustedes pasan su cuaderno en limpio, tienen un 7. ¿Ya? Yo dije, yo necesitaba 7 en matemáticas, necesitaba esas notas. Pero después dijo lo segundo, los que de ustedes hagan el baldor completo van a tener otros 7. Y yo pensé, yo necesito 2 7. Hice el baldor completo en el invierno de ese año. Me levantaba muy temprano y hasta tarde hice el baldor. Yo por primera vez entendí la matemática ese año. Nunca antes la entendí. Yo no sé si copiaba o no sé cómo, por instinto yo logré sobrevivir. Pero luego de ese ejercicio yo comprendí mejor la matemática y fue producto de un profesor que me dio una chance, que me dio oportunidad. Todavía le tenía cierto temor a él también, pero con Dios, con Jesús, Él es otro rey.
es otro tipo de rey. Él no solo quiere que nos vaya bien, Él va a intervenir para que nos vaya bien. Él se compromete, Él camina conmigo, Él me ayuda a escribir, Él me ayuda a pensar, Él está conmigo. Es otro reino. La gracia de Dios nos permite estar en otro reino, porque así como por Adán fuimos trasladados al reino de la oscuridad, por Cristo Jesús y por su gracia, ahora estamos en otro reino. Ya, avanzamos. Por su gracia, nosotros tenemos fuerza para vivir. Esto está en 2 de Timoteo 2:1, dice, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y también Hebreos 13:9 dice, porque conviene para el corazón sea fortalecido por la gracia. Es decir, lo que hace la gracia de Dios nos fortalece, nos da un poder extraordinario, un poder que no tenemos para enfrentar situaciones de la vida, como por ejemplo el apóstol Pedro cuando hizo su primer sermón y tenía un auditorio de 5.000 personas. Increíble, ¿no? Él era un pescador, un simple pescador, y de repente se transforma en un predicador de multitudes. Ahora, ¿cómo él podía hablar? ¿Cómo es que no tartamudeó frente a ese público? Y él habló, dice la palabra con denuedo, ¿verdad? Y con poder. Y se convirtieron. Increíble, increíble. Es que la gracia de Dios nos da una capacidad que nosotros no tenemos. Cuando Elías, ¿verdad? El profeta enfrentó a los sacerdotes de Baal, ese relato es increíble, ¿verdad? Y estos 400 sacerdotes estaban en contra de él no se aminoró, era la gracia de Dios que estaba con él. Cuando José fue tentado con la esposa de Potifar, ¿verdad? Él resistió por la gracia de Dios. Cuando Noé construyó el arca, fue por la gracia de Dios. Y todos se burlaban y fue tan largo. Y él por la gracia de Dios. Cuando David, huyendo de Saúl, no quiso matar a Saúl, no ejercer su propia justicia, lo hizo por la gracia de Dios. Habrá momentos para tu vida y para mi vida en que no somos suficientes, no nos da el ancho. No somos ni tan inteligentes, ni tan rápidos, ni tan dotados. Y ahí veremos la gracia de Dios. Y Dios ahí se glorifica a través de lo que no es. Y el humilde se levanta, eso dice la Biblia. Y esos prevalecen. La gracia de Dios. Recuerdo que cuando me estaba para titular de abogado tenía que dar lo que se llama la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial. No sé si algún día ustedes han caído en eso terrible, igual porque la ayuda es bien mala la que se da, pero en fin, cada persona que quiere ser abogado y que ha terminado sus estudios universitarios tiene que hacer medio año de asistencia gratuita en la Corporación de Asistencia Judicial. Yo estuve un año, me retrasé en casi todas las cuestiones, pero en esa un año estuve. Y recuerdo que al final, cuando terminé, dijeron, ya, Waldo, vamos a hacer una comida de despedida, vamos a hacer toda la oficina, ¿verdad? Porque esto se hace en una oficina de muchos abogados. Y entonces, ya, vamos. Y se hizo una comida en el Tallarín Gordo, que queda ahí en Barrio Bellavista, en Santiago. Todavía me acuerdo el nombre del restaurante. Y ahí estábamos todos, ¿verdad? Y habíamos como 22, de esos 22 éramos como 8 que éramos pretendientes a ser abogados y los demás eran todos abogados. Entonces era muy interesante. Y entonces llegó un momento determinado que yo sabía que iba a llegar, qué curiosa, y está terminando la reunión, un restaurante bien conocido en Santiago en esos años, estaba lleno, y entonces la que es la procuradora, la que es como representante de la oficina, me dice, Waldo, ¿quieres decir algunas palabras? Porque ya vamos a terminar. Oh, yo pensé, ahora es el momento, ahora nomás. Así que ella tomó una copa e hizo así. Yo quería que esa cuestión fuera eterna, ¿no? Que no parara nunca, pero yo sabía que iba a parar, y paró, y dejó de sonar. Así es la vida, ¿no? Siempre llega el momento en que deja el sonido y te toca hacer algo. Y yo estaba tan nervioso y dije, ya aquí nomás vamos con todo, total, ya terminé, así que no va a afectar en nada mi trabajo, y empecé a predicar, me puse de pie. Y empecé a predicar. De los nervios, yo creo que empecé como a gritar más que a hablar, porque empecé a hablar muy fuerte, y fue bien gracioso porque cuando yo estoy hablando a toda esa mesa, me hago hacia el lado y tenía todo el restaurante mirándome, estaban todos así como, ¿qué le pasará a este hombre, verdad? Y yo prediqué a ese restaurante. Ahí vi al jefe, ¿verdad? Al jefe de la oficina, Hernán Chávez, todavía me acuerdo, a don Hernán, estaba llorando.
Y era la gracia de Dios nomás. La gracia de Dios puede hacer eso. La gracia de Dios puede hacer aquellas cosas que nosotros no podemos y nos sentimos débiles, nos sentimos que no valemos nada o que no somos capaces. Pero ahí aparece la gracia de Dios. Otra forma en que la gracia nos ayuda es en nuestra manera de hablar. Ya hemos hablado harto, ¿verdad? Hemos dicho fuerza para vivir y bla, bla, bla. No voy a retroceder porque si no me voy a demorar más. Y ya se me está acabando el tiempo. O ya se me acabó en realidad. Pero en fin, vamos a los últimos 5 minutos. Voy a ir corriendo. Dice también que la gracia nos ayuda en nuestra forma de hablar. En nuestra forma de hablar. Esto está en Colosenses 4:6. Dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, nada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. En estos días en que hay tanta gente que habla, ¿verdad? Y todos opinan, yo ya como que ni me atrevo a abrir los periódicos de acá en Chile, ¿verdad? Y tampoco los de afuera, porque hay tantas opiniones tan contradictorias y casi todas son augurios muy malos, ¿verdad? Que uno puede escuchar y parece que algunos se deleitan con las malas noticias. Bueno, Dios nos da gracia para hablar. Este mundo necesita gente que hable y que diga palabras de ánimo, palabras de esperanza, y esas palabras Dios te las da, palabras de gracia. Entonces la gracia de Dios nos capacita para tener una palabra llena de gracia, una palabra de esperanza, una palabra que hable de oportunidad, una palabra que diga, mira, Dios tiene la última palabra, una palabra que diga, pero con Dios se puede, una palabra que diga que pese a que todo esté cerrado, en Cristo Jesús tenemos esperanza. Dios nos da a través de su gracia palabras de esperanza. En la semana pasada terminamos un curso para matrimonios de pastores y uno de los pastores compartió un testimonio que me gustó mucho. Es un amigo pastor mío, un amigo de muchos años, incluso de soltero nos conocemos, y él compartió el siguiente testimonio. Resulta que él nunca tuvo su padre biológico, él solamente tuvo un padre que estuvo con su mamá, ¿verdad? Su padre biológico nunca lo conoció hasta ahora. Y este padre padrastro, ¿verdad? Fue el que reemplazó a su padre biológico. Y tampoco creo que fue tan bueno. Y llegó el Día del Padre, ¿se acuerdan? Hace unas semanas atrás, o ya no me acuerdo, el domingo pasado fue el Día del Padre. Y entonces este amigo mío dijo, ya, le voy a mandar un saludo a mi padrastro, dijo. Y le mandó unas palabras de ánimo y de bendición. Y el padrastro le responde en el WhatsApp y le dice, lamento tanto haber sido un tan mal padre. Y ahí como que este amigo dijo, bueno, ahí yo podría haberme quedado calladito nomás, pues, y haber dicho, bueno, más o menos así fue la historia. Pero él decidió dar un paso más y le puso, mira, yo he aprendido a quedarme con lo bueno y desechar lo malo. Y he tomado cosas buenas de ti. Y le mencionó. Dice que le llegó otro WhatsApp de su padrastro y dijo, este ha sido como el mejor día del padre. Has hecho de este día el mejor día del padre. Qué importante, hermanos, es que nosotros podamos sembrar con nuestras palabras esperanza. A veces callamos las cosas buenas, y somos tan prontos para decir lo malo. La gracia nos da mucha palabra de bendición. Suéltenlas. Cristo nos da palabras poderosas de ánimo, de bendición. Ya, me quedan 1, 2, 3, 4, 5, señores, 5 todavía, no voy a alcanzar a terminar. Lo dejamos aquí y hacemos una porción 2, es que igual no voy a alcanzar, aunque quisiera acelerar y no quiero abusar. Les menciono lo que viene, así quedan con ganas. El Espíritu Santo, bueno, a través de la gracia nos permite servir. La gracia nos permite enfrentar nuestras flaquezas. La gracia nos permite, sí, derrotar al sufrimiento. La gracia nos permite tener una misión delante de Dios. Y la gracia es también nuestro futuro. La gracia de Dios nos permite enfrentar el futuro. Y la gracia de Dios es esperanza más allá de la muerte. ¡Wow! Queda mucho todavía para hablar. Entonces vamos a pararlo aquí. Era un sermón muy largo. Pensé que iba a ser más corto, pero bueno, aquí vamos.
Pero ahí está lo maravilloso. Dios se encargará. Yo espero compartir esta segunda parte en algún momento, si Dios así lo quiere, y vamos a parar aquí. Pero me gustaría orar para que el Señor pueda darles gracia para vivirlo, darles gracia para vivir. Y en los puntos en que no he podido compartir, el Espíritu Santo les llene de su gracia. Y lo dejamos para el segundo sermón, la segunda parte, en algún momento. Bueno, oramos al Señor, ¿les parece? Y damos gracias a Dios por su gracia. Padre, gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque ya no soy lo que era antes. Por tu gracia soy lo que soy. Y te doy gracias por eso. Podría detenerme tanto tiempo en decir que no merezco nada de esto, Señor, pero por tu gracia tengo una nueva posición en ti. Gracias, Señor, porque hoy tengo palabras de gracia. Gracias, Señor, porque tú has cambiado mi comportamiento y lo sigues cambiando por tu gracia. Gracias, Señor. Gracias porque no solamente tú moriste en la cruz para darme vida eterna, sino que moriste en la cruz y resucitaste para darme vida aquí y ahora, aquí y ahora. Una vida nueva, una vida que hable de tu gracia. Gracias, Jesús, por entregarte por amor a cada uno de nosotros, por morir por amor, por tu gracia. Gracias, Señor, por decidir por nosotros y no por ti mismo. Gracias, Señor, porque tú nos muestras la gracia. Gracias, Jesús, porque tú estabas lleno de gracia. Gracias, Señor, porque de ti bebemos gracia, abundante, abundante gracia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, por ser un Padre tan generoso, un Rey que nos ha cambiado a otro reino por tu gracia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas a vivir y experimentar la gracia. Y te pido que nos bautices y nos llenes de tu Espíritu Santo cada día. Nos hagas vivir la plenitud de la presencia tuya, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu gracia. Y te pido que cualquiera sea la circunstancia que mis hermanos o hermanas o personas que están hoy día, Señor, viéndonos, puedan estar viviendo, que tu gracia, Señor, les sea suficiente, que tu gracia les sostenga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.